La psicóloga del pelo rojo ha llegado un jueves más a sus pantallas. ¿Cómo está mi gente querida, mis latinos del mundo? ¿Desde qué parte usted está mirando la psicóloga del pelo rojo? De cualquier parte, yo sé que está mirando la programación también de nuestra casa, Latinos TV Nueva York. Recuerde que puede bajar su aplicación en su televisor Roku para que nos pueda ver así en una pantalla en el estudio con todo lo que sucede y pues estar al tanto de nuestro contenido tan bonito. Tenemos un programa que viene cargado de muchas cosas, muy emocionante, muy bonito. Tengo una entrevista, tengo otra entrevista y tengo otra entrevista. O sea que estamos cargadas de gente bonita, latinos, que nos dan su opinión, que nos dan sus perspectivas, que nos invitan un poquito a conocer de sus historias personales, de sus momentos, de sus procesos. Y a mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las riquezas más hermosas que un ser humano puede tener son las conexiones y las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene relaciones humanas auténticas, originales, verdaderas y que realmente valen la pena, donde usted se encuentre va a tener alguien que le ayude en cualquier cosa. Va a tener alguien que lo hospede en cualquier país, va a tener alguien que te abra las puertas, alguien que te abraza, alguien que te sonría, alguien que pues de una u otra forma te ayude. No hay cosa más bonita que crear amistades a través de, pues, de algo que nos conecta, como es la psicóloga del pelo rojo, que siempre está conectando a personas de una u otra forma. O sea que vamos a dar primero el paso a una mujer impresionante que ha llegado a construir pues una historia de superación, una historia donde muchas personas no encuentran el visto, no encuentran el camino, no encuentran dónde apoyarse en momentos difíciles cuando nos vemos en una situación como es una enfermedad. Especialmente cuando una persona tan querida como uno de nuestros hijos pasa por una enfermedad muy dolorosa, donde tenemos que dejar inclusive nuestra casa, nuestro hogar, nuestro país, para ayudar en este proceso tan doloroso, tan difícil que puede ser, para ayudar pues a nuestros seres queridos, a nuestros hijos a recuperar su salud, a vivir de una forma óptima. Estos procesos son muy dolorosos, pero las mujeres que son resilientes, las mujeres que son fuertes, las mujeres que son alquimistas, como yo lo digo, logran transformar estos procesos dolorosos, estos momentos fuertes en cosas bonitas, en energía que da, y pues le encuentran la lección a estos momentos difíciles y los plasman en libros. Este libro que yo tengo aquí, que me encanta, lo he estado leyendo, de mi amiga Eduaris Solís. Ella se encuentra venezolana, pero ella se encuentra en España. La tengo por ahí, Eduaris. Le voy a dar la bienvenida para conversar sobre su libro y sobre una maravillosa historia que nos va a estar comentando. Hola, Eduaris, ¿cómo estás? Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches por allá y buenas madrugadas por aquí, ¿no? Sí, justamente hablábamos más temprano que yo me olvidé que estabas un poquito un poquito bien lejos de mí, al otro lado del mundo, y pues Sí, correcto. Aquí estás son las 2 de la en madrugada, la pero no madrugada. importa, me traje un poquito de chocolate caliente para activarme. Me encanta, muchísimas gracias por estar conectada, Eduaris, a pesar de la hora. Pues estábamos hablando un poquito sobre tus procesos. Cuéntanos un poquito acerca de ti y de tu familia. ¿Eres venezolana? ¿Cómo llegaste hasta España? Y pues obviamente nos vas a hablar un poquito del libro. Vale, yo a pesar de ser muy joven, ¿vale? Voy a cumplir 31 años. He tenido una vida bastante como de libro, por eso la historia. ¿Sí? Soy venezolana de nacimiento, de hecho la frontera con Brasil en Gran Sabana. Y pues allí me eduqué, me crié entre esos ríos, esos saltos, montañas por Hermoso. doquier. Sí, es la verdad que extraño mucho mi país Compartimos eso. Yo y también soy de pues Bolivia, de la frontera con el Brasil, entonces compartimos la Amazonía. sí, al Sí. Amazonas total, ¿no? Ujú. Qué Qué bonito. bueno, qué bueno. Y bueno, actualmente me dedico a ser agente inmobiliario, ¿vale? Para pasar por todos esos procesos me costó, pero Claro que bueno, sí. al fin ya estoy bastante ubicada y Qué tal. En bueno. Venezuela tuve empresas, siempre he sido empresaria. La verdad que me ha ido bastante bien en la vida, no me puedo quejar. Estudié estrategia de comunicación empresarial y luego hice programación neurolingüística, Me que encanta. terminé hace poco. Y bueno, en ese proceso, pues la vida me cambió, dio un rumbo
y como dicen aquí en España, quemé los barcos, que es una expresión de Sí, Hernán Cortés, que trata de que cuando ya no te tienes otra opción, tienes que dejarlo todo atrás y tomar decisiones fuertes así y es. precisas para salvar una vida, en este caso, la vida de mi hija. Entonces sí, dejé todo en mi país, todos mis frutos construidos por muchos años, años de con mi Qué difícil. expareja, y fueron muchos esfuerzos que hicimos para que hoy Jazmín, bueno, que la tengo aquí atrás, por cierto, bueno, de este Hermoso. lado, que me, Sí, eh, viviera, así ¿vale? es. Y el libro, de hecho, es un libro abierto. Yo le digo que es un libro abierto porque él no tiene ni religión, no tiene ¿Ya? fronteras y no se especifica de una enfermedad como tal, ¿vale? Yo lo amplié al mundo, a lo que estamos viviendo, porque todas las personas en algún sentido estamos enfermando, Así es. ¿vale? Y enfermando con muchas cosas que parecen tonterías, pero no lo son porque cuando tú te deprimes, cuando tú no puedes salir adelante, cuando te tienes que mudar de otro país y comenzar de cero, pues hay momentos en donde uno se enferma, ¿vale? Así A es, nivel claro que sí. emocional. Claro que sí. Y es como un apoyo para esas personas, no solamente para las que están diagnosticadas, sino te abre otra puerta de la realidad de la vida, ¿vale? Así es. Porque nos vivimos en la queja y nos acostumbramos a ello y no nos ponemos en otras situaciones y decimos, es que lo mío, bueno, dentro de lo que cabe está bien, ¿sabes? Dentro de lo que cabe puedo llevarlo de otra forma porque siempre he dicho que no es lo que te pasa, sino cómo lo tomes. Así es. A la final, al principio es verdad que yo tuve una depresión muy grande cuando llegué, porque, bueno, si te has leído el Difícil. libro, sabes que es un libro muy Claro que sí. fuerte, es un Sí, libro que te mueve muchas cosas. así es. Yo estuve llorando con el libro porque realmente me identifico mucho, obviamente, por ser mamá y por también emigrar de una forma, de una edad temprana también. Y pues Exacto, me puso con lagrimitas en muchos capítulos porque uno realmente se identifica con el dolor que pasa una mamá y la angustia que pasa al no saber muchas veces qué camino tomar. Y especialmente en tu caso que tuviste que dejar a tu esposo y a dos niños atrás para salir adelante con tu exacto, niña, ¿no? exacto, exacto. Eso fue una de las decisiones más Duele. difíciles Sí, y creo que hasta el sol de hoy no nos arrepentimos de ello porque hemos tomado la vida de otra forma, hemos intentado que nuestra vida sea amena, que yo pueda trabajar teniendo una niña enferma, que muchas veces también nos estancamos en nuestros proyectos así porque es, nos dejamos mucho de lado también, así porque es. me pasaba mucho como mamá que yo estaba tan metida en que salvarle la vida a ella, salvarle la vida a ella, y yo estaba enfermando. Claro que Entonces sí, nos metemos tanto en ese papel que es normal, es normal. pero también siento que como madres podemos estar bien nosotros para que nuestros hijos estén bien, porque entonces Claro que sí es de esa primordial, ¿no? manera, si lo das todo y te quedas sin nada, al Así es. final eso se ve reflejado porque los hijos normalmente absorben todo, son unas Son unas esponjitas, esponjitas. absorben todo lo que Sí, los papás hacemos así y es. siguen el ejemplo de ello. Entonces, Claro ¿cómo que sí. quieres criar a tu hijo? Una persona por ejemplo, considero que mi hija es una persona guerrera, que no se Claro queja que de sí. las cosas, que ve Sí, la mi amor. vida de una forma maravillosa, que yo digo, ole tú, o sea, porque tienes 14 años, ya tiene 14 Ya. años, y me da lecciones de vida todos Grandísima, los claro que días. sí. Yo creo que nuestros hijos cargan dentro de sí con esa semillita de cambio para los padres y son nuestros mejores maestros, ¿no es cierto? La vida también nos pone en unas Correcto. situaciones donde o cambiamos o nos obliga a cambiar, porque si no, no fuera posible el cambio. Y todo cambio es necesario para el crecimiento, tal cual lo demuestras tú en el libro. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Jazmín para que nuestra audiencia se identifique un poquito con el libro y cuál es la historia que está detrás. Vale, Jazmín, con 5 años, yo como era una mamá muy observadora, empezó a dejar de, o sea, de contener la orina, por decirlo así. Y Sí, cada vez me pedía mucha agua, eso me empezó como a preocupar, como yo digo, bueno, a los 5 años ya tienes que aprender a gestionar claro que sí. eso, ¿vale? Sí. Y entonces llamé a su pediatra
y le digo, mira, estoy preocupada porque la nena me pide mucha agua, se me hace pipí en el coche, o sea, esas cosas yo no las veía normales. Y bueno, en un examen de orina que le hicimos, le salen unas proteínas, que está botando proteínas por la orina, y me dicen, no, que eso se puede controlar y tal. Como yo vivía en un pueblo de Santa Elena de Guairén, se llama, que es la frontera con Brasil, me tuve que ir a la ciudad a buscar un nefrólogo para que supuestamente le pusiera un tratamiento. Resulta que allí conozco a una doctora que estudió en Madrid y me dice, empiezan a hacerle el eco a la nena y descubrimos que nace con un solo riñón. Sí, O sea, para mí eso fue un choque claro total que sí, claro que sí. porque normalmente en los ecos, y de hecho lo estuve comentando con una conocida hace poco porque a una amiga también le pasó lo mismo, que no le dijeron nada del riñón de su bebé Wow, y y el riñón estaba atrofiado. O sea, normalmente no es algo que los médicos lo toman a detalle, ¿vale? Que eso es muy importante también. Entonces, cuando me hacen el diagnóstico y me dicen, mira, la nena nace con un solo riñón, este riñón que tiene está atrofiado, la única forma de que tu hija sobreviva es que la saques del país y te la lleves. claro, para buscarle mejor Sabemos la alternativa. situación que hay en Venezuela. Venezuela, aunque yo tenía los medios económicos para poder llevar a la nena a sitios caros, a Claro clínicas, que a sí. tal, por mucho que yo hiciera mil esfuerzos, no podía, porque me fui a Brasil, de hecho, un tiempo, Así mismo lo estuve relatas en dos el libro también. años, exacto, estuve 2 años en Brasil intentando buscarle ayuda, porque allí tenemos familiares médicos y aún así no conseguíamos Inclusive tuviste eso. que aprender portugués, ¿no es cierto? ¿Cómo es una Sí, mamá? sí, Yo me digo, el levantaba a poder las de 3 la de la mamá mañana a estudiar el portugués para para poder entender a los entender, médicos, porque comunicarte. obviamente tienes que hablar todo en portugués, es otro Claro que idioma sí. que nada que ver. Sí, Pero creo que todo, el que quiere puede, así ¿sabes? es. O sea, yo siempre lo digo, el que quiere puede. Hasta que al final ya la doctora me dijo, después que pasaron 3 años más o menos que yo le estuve buscando el riñón y tal, me dijo, tienes que llevártela porque ella está a punto de caer en diálisis. Ella va a cumplir 8 años y me dijo eso y yo, bueno, mi cara fue de no sé Terrible. qué hacer. Claro que sí. Pero tenía a mi madre que ella vivía ya aquí en España y ella me dijo, bueno, la única forma es que la traigas a España y, y que la salud aquí es muy buena. Yo estaba, la Claro verdad es que sí. que a mí me venía mejor estar en Brasil porque lo tenía todo cerca, lo tenía todo a mano, Claro. pero bueno, son decisiones muy fuertes que en ese momento te lo planteas mucho, lo Así estudias un es. montón y dices, bueno, pa'lante. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque era eso o que ella no estuviera con nosotros ahora Claro mismo. que sí. Entonces tuviste que tomar la decisión al darte cuenta de que Jazmín tenía problemas, bueno, no solamente tenía un riñón nada más, sino que no funcionaba bien. La decisión de salir de Venezuela, de ir al Brasil y del Brasil emigrar a España, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo que ya estás en Exacto. España, Eduardis? 6 años, ya voy Seis para años siete ya. años ya. Y ahora Sí, podemos sí. decir que Jazmín está sana, ¿no es cierto? A ver, no está sana porque un trasplante de riñón, que eso es lo que mucha gente no entiende, ella iba a diálisis, ¿vale? Ok, Ella duró en diálisis 2 años. Un trasplante de riñón es como una máquina de diálisis. así es también. ¿Qué pasa? Que te facilita la vida para que tú puedas hacer una vida normal, Claro que ir sí. al colegio, hacer, bueno, vida normal de niño, Ujú. pero tiene sus limitaciones porque Claro que sí. ella toma medicación y tomará medicación de por vida. Ujú. El año pasado tuvo un leve rechazo, o sea, son cosas que tienes que ir ajustando a medida Ajustándose. que ella vaya creciendo, Claro que sí. pero la enfermedad está allí. De hecho, es una enfermedad renal crónica. No sé, la enfermedad, aunque esté está implantada, no se va. No se va. ¿Vale? Ok. Entonces nosotros aprendimos en vez de llevar la enfermedad aquí en la espalda, nosotros aprendimos a caminar de la manito con ella y hacerla parte de nosotros, Sí. porque también eso pasa mucho, que cuando tienes un diagnóstico lo haces como si fuera un ente extraño de ti, no, pero es Así que es. ya es parte de ti. De hecho, yo a ella se lo he inculcado de esa forma para que no se sienta la rara, para que no Claro que se sí. sienta, es que soy diferente, no. A ver, tienes tus limitaciones, pero al final esto te va a acompañar toda la vida.
y de hecho ella quiere estudiar Mi amor. medicina, o sea Sí. que sí, Wow. sí, sí. Eso la Es ha una niña inspirado que a la querer verdad que lo ayudar a más entiende todo personas. muy bien. Y los papás hacemos mucho, o sea, Claro los que sí. papás y no solamente cuando se trata de un niño, sino de un adulto, porque lo veía mucho en la diálisis de adulto, que cuando hay gente que te apoya mucho y que está contigo, llevas la enfermedad de otra forma. Sí, es que importante que es tener un apoyo, ¿no es cierto? Tener esa tribu Exacto. alrededor que en momentos como estos, cuando hasta uno mismo se pierde, como dices tú, porque nosotros como mamás nos perdemos en el proceso, y pues es importante que otras personas al lado también nos estén recordando que sí se puede y nos estén dando esos ánimos. Yo creo que es importantísimo tener un soporte así. Qué bonito. Correcto. Y Ujú. una de las cosas que he aprendido mucho es que nosotros estamos muy enfocados en el futuro, ¿vale? Y no existe Sí, un futuro. El futuro es aquí, ahora, el que estoy presente. hablando contigo, que me la Es el estoy único pasando muy momento que bien, que existe. me alegra mucho estar aquí contigo. Y este es el presente ahora. Así Y es. ese es el momento que tenemos que disfrutar. Ujú. Yo aprendí a ver la vida de otra forma con 31 años que no te imaginas. O sea, yo me disfruto hasta un Seguro. café con una amiga como que si fuera algo, bueno, de otro Claro mundo. que sí, las ¿Por experiencias te qué? hacen Porque madurar eso, increíblemente. sí, exacto. Y que siempre estamos en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda y no miramos lo que tenemos ahora. Así Y lo mismo. que tenemos ahora es lo importante, porque ese futuro que tanto perseguimos a lo mejor no llega, a lo Claro que mejor no sí. existe. Entonces, yo siempre digo, ama ahora, vive ahora, Ahora. disfruta ahora, que es ahora que puedes. Así es. Nadie tiene el mañana prometido. La importancia de disfrutar el momento presente, que el pasado no existe ni el futuro ha llegado aún. Me encanta ese concepto, Exact- Eduaris. exactamente, exactamente. Ok, Y cuéntanos yo, acerca del proceso de escribir tu libro. Eh, vale, el proceso de escribir ese libro, sí, mira, yo pasé 3 años escribiendo ese libro. 3 años porque tuve el bloqueo lector porque habían capítulos muy fuertes para mí que yo pensé que a nivel psicológico los había superado, sí, pero se ve que no, se ve que cuando tú escribes como que te sale todo a flote, lo estás plasmando en un papel pobrecita. y estuve 3 años Tres haciendo el años. libro porque no podía terminarlo, no podía acabarlo, era algo que me emocionalmente me remueve mucho. De hecho, no, yo todavía no he leído el libro entero, o sea, yo sé lo que hay escrito, pero el leerlo entero me da mucha nostalgia, por así Nostalgia. decirlo, me llena Sí, mucha de emoción y así es es. Yo te como, no, entiendo. nosotros le decimos el oráculo, ¿vale? Porque mi madre hace terapias y nosotras cuando tenemos algún problema, nosotros decimos, vamos a preguntarle al libro, a ver qué nos dice. Entonces, Qué bonito. mira, nos sale la página, no sé, el miedo y yo o algo así y Y ya sale una de enseñanza eso de ahí. sacamos como reflexiones. Qué bonito. ¿Sabes? Pero no es un libro que yo me haya podido leer porque es que me remueve mucho. O sea, me remueve demasiado. Claro que sí. Entonces sí que Es- fue un esas proceso bastante experiencias. difícil para mí escribirlo porque allí prácticamente me desnudo, hablo de todo sin tabú, porque al Sí. final eso dice mucho de uno, ¿sabes? Porque cuando no tienes filtros y la gente te puede llegar a juzgar, la gente te puede llegar a decir, es que podías haberlo hecho de otra forma. Mira, en ese momento era lo que había. O sea, no Exactamente. había otra forma. Sí, Era lo esos que yo son consideré con que era cualquier cosa. La necesario y gente era siempre justo para tiene, todos. las personas siempre tienen su opinión, ¿no es cierto? Pero no entienden que hacemos lo mejor que podemos en los momentos difíciles, ¿no es cierto? Con las pocas reservas que tenemos, con la poca experiencia, siempre tratamos de hacer lo Exacto. mejor. Realmente yo recomiendo, Eduaris, nos vas a decir dónde las personas pueden adquirir tu libro. Los recomiendo muchísimo leerlo porque a mí me encanta las experiencias de vida y cómo sacaste ese crecimiento para poder ayudar a otras personas, a inspirar a otras personas también en estos momentos difíciles. Y pues el proceso por el que pasaste, que muy doloroso, muy delicado también, donde nos damos cuenta realmente la importancia de tener, como dices tú, a otras personas que te ayudan. Yo sé que tu mamá te ayudó muchísimo y ha sido un pilar Sí. fundamental en todo el proceso.
y qué bonito que es Sí, tener han una habido mamá personas que te ayude maravillosas así. en realidad. Yo Sí, es que tenía un ejército de ángeles. qué Yo hermoso, soy muy, muy afortunada qué porque yo bonito. nunca he considerado estar sola aquí. Siempre he tenido mucha gente a mi lado y aprendo mucho todos los días de las personas. Estoy rodeada de personas todo el tiempo, 24/7, como digo yo. Claro que sí. Pero sí es verdad que he sido bastante afortunada. Qué bonito. Eduardo, dinos dónde pueden las personas adquirir tu libro. Vale, esta está en Amazon, lo pueden conseguir allí perfectamente, o sea, lo piden y ya está, ¿vale? Se lo envían a sus casas. Qué bonito, me encanta. Y realmente, ¿piensas en escribir un poquito más? ¿Te gustó el hábito de la escritura? ¿Piensas en expandir la historia? Sí, bueno, ahora que ya he realizado este escrito, sí es verdad que estoy escribiendo otro, pero tiene que ver algo más con mi trabajo a nivel financiero y todo este rollo. Entonces, a ver, va a tratar de algo, sí, de crecimiento personal, pero Qué bonito. hacia otro punto de la vida, ¿sabes? A nivel económico, a nivel estratégico para la vida, porque al final, mira, la economía, yo siempre lo he dicho y mucha gente me tacha de materialista, pero no es así. Yo considero que el dinero es una energía muy bonita. Así O es. sea, que el tener dinero te abre las puertas para muchísimas cosas y te expande una visión diferente de la vida Así es. que, que yo creo que, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros nos inculcan mucho eso de que ser rico es malo, no sé qué, no sé cuánto. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de tener unos padres que me expandieron la La visión visión mucho más del... allá. Qué bien. Entonces yo considero que el dinero es una energía muy bonita Ujú. y entonces creo que mi próximo libro tratará de ello Qué porque yo he bonito. salido de la nada. O sea, yo te digo que cuando yo llegué a Valencia, aquí en España, yo vivía en una habitación súper pequeñita y yo me acuerdo que yo cuidaba a dos niños mientras Yasmín iba a diálisis para pagarme la habitación. O sea, de ahí Claro que es sí. una cosa Toca que te empezar, digo, sí. sí, sí, siempre como que me ha fluido esa economía, siempre he sido bastante, a nivel económico, bastante aspiracional, por Qué así bonito. decirlo. Porque hay personas que Sí, fluyen a nivel financiero y hay otras que están estancadas y nunca, nunca encuentran esa libertad financiera o ese flujo económico que entra en nuestras vidas. Me interesa mucho seguir con tu historia, Eduaris, y el próximo libro también. gracias. O sea que lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Me encanta. Claro que sí, bonita. Tenemos Yo el súper tiempo pues muy agradecida cortito, sí, por muchísimas todo. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Tenemos el tiempo cortitito, cortitito. Me gustaría No te conversar contigo preocupes. muchísimo más, pero vamos a tenerte más adelante, seguro que sí, en otras entrevistas también para hablar un poquito más sobre lo que se viene también y para que también logres enseñar a otras mujeres, a otras personas cómo transformar ese poquito, cómo hacer esa alquimia que muchas mujeres no logran hacerlo en momentos difíciles. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, cariño, y bueno, feliz noche a todos y es un placer. Gracias, nos vemos. Un saludo Vale, hasta hasta luego. nuestra querida Eduardo que está en Valencia, España. Qué bonitas que son estas historias.